De hecho, la podríamos pintar. En x igual a 0, y es menos 2. Bueno, por allá está el menos 2. Y en x0 y es igual a... sí, cuando x es 0, y es igual a menos 2 y... creo que esa recta está así. Ajá. A nivel Z0. Pero en general tú puedes ver con curvas de nivel cómo intersecta ese plano que todavía no he pintado. Ese plano a cierta nivel Z. Lo que ya he hecho en otras figuras, ¿no? Por ejemplo, la ecuación sábana que tiene forma de copa a ciertos niveles de Z, cual sea, eso proyecta círculos, ¿no? Lo vimos ahí en unos ejemplos. Entonces ahí lo que dice es que propones que Z, o sea, recuerden, esto es una función, no se hagan bolas, ¿no? Z es dependiendo de X, y entonces agarra todo un conjunto de valores, pero podemos hacer truco de que Z lo podemos volver una constante. Y entonces de aquí puedo despejar Y también, como lo hice. Entonces Y es igual a menos X. Puedo poner más C menos 2. En el caso específico en que C valga 0, o sea, estemos a la altura de Z0, o sea, estemos en el plano XY, pues se ve esa línea. Pero para cualquier otro valor de C, por ejemplo 2, a nivel Z2 también se puede pintar esa línea. De hecho, esa línea a nivel C2 simplemente da X igual a menos, Y es igual a menos X, ¿no? Y así para cualquier otro nivel de Z. Creo que las líneas que interceptan, o sea, el plano va haciendo esas líneas a diferentes valores de Z y creo que avanza hacia nosotros. Entonces el plano sería más o menos así. Más o menos. Y entonces supongo que en el problema te piden cuál es la intersección de ese plano, pero en algún plano, Y igual a X por la tangente del ángulo. O sea, y eso es un plano en cualquiera entre X y Z, entre X y Y, ¿no? O sea, porque te dan un valor de X multiplicado por tangente de cierto ángulo te da un valor de Y. Por ejemplo, tangente de 45 es 1. Entonces ahí es un plano un plano regido por Y es igual a X. O sea, sé que Y igual a X es una línea que estoy dibujando aquí, pero tridimensionalmente es un plano. Y entonces lo que hay que buscar es cómo cruza ese plano, el plano azul, cómo cruza el plano azul el plano rojo. Y seguramente pues también hace una línea, ¿no? Entonces, pero eso, eh, no, a pensar. Pero sí se entendió, ¿no? Lo que te piden, creo que me parece.
Sí, bueno, es que además dice que determina cuál de estas funciones f tiene la propiedad de que la forma de la sección, no sé cómo leer eso, la intersección de esta función s teta gráfica, y ya no alcanzo a leer, como que está cortado el pedazo de hoja, independiente de teta. Dice. Ah, sí, yo tampoco lo veo. Determinar cuál de estas funciones que la forma de la sección. Órale. Sí, pues lo voy a pensar. Entonces, te está diciendo que cuál de estas ¿cuál de estas funciones, la 2.2, la 2.3 o la 2.4? Pues te digo que tendría que verlas. Sí, es algo que no les preguntaría, no. O sea, hice cosas mucho más simples, ¿no? Como ver proyecciones de las funciones gráficas en los planos puros. O sea, cuando y se hace 0, z se hace 0 o x se hace 0. Pero sí, en general puedes hacer esas proyecciones en cualquier plano, y en particular el ejemplo 2.2 es un plano. Entonces, un plano intersecta a otro plano haciendo una recta, ¿no? Pero habrá que ver los otros ejemplos 2.2 y 2.4. Seguramente alguno de ellos, eh, por ejemplo, si siguen viendo mi diagrama, o sea, sí, o sea, nada más tengo que ver, voy a echarle, voy a resolver ese problema, a ver, este, eh, o sea, por ejemplo, si tú tienes la ecuación de un plano así azul y quieres estudiar cómo intersecta eh, diferentes planos, por ejemplo, ahí puse 3 planos rojos, ¿no? Eh, la proyección, la intersección del plano azul y los planos rojos va a ser diferente, ¿no? Por ejemplo, aquí en el primer plano va a intersectar haciendo una recta, pero esa recta no va a ser, no va a ser la misma ecuación que la recta que se dibuja en la intersección con el otro plano. Y a lo mejor con el plano de atrás ni intersecta. O bueno, o intersecta muy por debajo, ¿no? O sea, intersecta abajo. Es un dibujo, entonces. eh, entonces ahí, como los ángulos, como los planos se dibujan eh, según el ángulo, o sea, el ángulo es el que determina qué plano va a ser. Entonces allí, pues esa intersección del plano azul con los diferentes planos rojos va a ser diferente. Pero, por ejemplo, una figura que sea eh, como esta, la forma de una copa, ¿no? Aquí está X, aquí está y aquí está Z. A su vez yo puedo, como ya lo he hecho, definir eh, el plano XZ o el plano YZ o el plano XY, ¿no? O cualquier plano XY a diferentes niveles de Z. Ajá, pero también puedo definir planos oblicuos. Puedo, por ejemplo, ahí, ese es el plano XZ puro,
pero también puedo definir un plano con cierto ángulo entre X y Y, ¿no? Como si se fuera abriendo un libro, ¿no? O diferentes planos. Pero la figura presupone que la proyección de mi función sábana tipo copa, intersectando con los diferentes planos, va a ser la misma, porque es una figura simétrica. Entonces, quizá aquí en este plano va a proyectar una parábola, pero esa parábola va a ser la misma en el otro plano y en el otro plano, ¿no? Y en el de acá atrás. O sea, va a la copa va a proyectar parábolas de los diferentes planos. Entonces ahí es lo que dice que es independiente del ángulo, porque se proyecta en la misma línea. Entonces seguramente para una función simétrica como esta, es esperado que la intersección de esa sábana con otras sábanas de la misma línea para cualquier plano que se dibuje ahí. Espero que se me haya entendido. Sí, esa parte sí. Bueno. voy a tratarlo de hacer. Tenía otra duda en la página 133 que habla sobre continuidad. No sé si podamos hacer uno de esos ejercicios. Digo, igual son 5. ¿Cuál es qué ejercicio? El 4. El 4. Y no me acuerdo qué es C1. Me imagino que tiene que ver con alguna clase de continuidad o no sé. Supongo que sí, yo también no lo revisé del libro. A ver, déjame trabajar un ejemplo rápido y ya te digo. Por ejemplo, la primera, espérame, 2xy entre x al cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Entonces, bueno, lo malo es que le bajo por la derivada del de arriba. Háganlo también. Deriven la 4a. Se está un poco de talacha. Con respecto a x y con respecto a y. Tenemos que hacer las dos derivadas parciales de x y y. Sí, supongo que sí. Sí, no, más bien sí. Voy a hacer la B, que está más fácil. O sea, también ya la derivé, ¿no? Nada más que
O sea, aquí por ejemplo, ahorita la que trabajé fueron estos dos ejemplos. La voy a poner aquí. Sí, créeme que no todos los ejemplos los he hecho del libro. Algunos, pues nada más es cuestión de revisar el concepto. Eh, y obviamente no es algo que yo vaya a preguntar eh, en el examen porque no lo vi. Pero bueno, por ejemplo, esta función Z, ¿no? Que depende de X y de Y. Eh, a ver, la voy a meter rápido. Según yo está definida para todo el dominio, incluyendo el 0,0, pero puede ser que no, porque hay una división entre 0 por ahí, cuando X y Y valga 0, pero a ver, la voy a dibujar rápido en matemática, a ver si me da. Eh, mm, eh, 2 por X por Y entre esto elevado al cuadrado. Oh, sí, no está definido en el origen, supongo. O sea, son un poquito eh, eh, payasos estos ejercicios, pero bueno, vamos a... O sea, lo que pasa es que una es esta función eh, y el único problema que... Déjame ver si se los puedo demostrar fácil. Ajá, no. Bueno, sí, el único problema que tiene esta función, bueno, no es problema, sino eh, esta función no está definida en el 0,0, ¿no? Porque se hace una indefinición, porque queda una división entre 0. Entonces, no, es como una curva. Luego nos topamos con funciones que justo en el origen se hace muy grande. Eh, Se hace muy grande y luego al otro lado de X se hace muy grande pero a los negativos. Pues puede haber funciones ahí, entonces esa función no se comporta, diverge en el 0,0. Pues no, el 0,0 no es un valor permisible. Supongo que por eso dice ahí que demostrar que cada una de estas funciones es diferenciable en cada punto de su dominio de definición. Según yo, el dominio para esta función
es todos los reales excepto el 0,0. Y bueno, y sus derivadas parciales, que queda todo un rollo, ¿no? Porque la primera derivada con respecto a x queda x al cuadrada más y cuadrada por 2y menos 2xy por 2x. Bueno, ya no lo reduje. Por 2x entre x al cuadrado más y cuadrado a la cuarta. También su derivada está definida, según yo, en todos los reales, excepto también en el origen, en el 0,0. O sea, porque si la función misma diverge en el 0,0, pues también su derivada. Entonces, supongo que nada más hay que demostrar eso, ¿no? Y aquí grafiqué esa función y para todos los, para muchos, bueno, según yo, para todos los reales, entre x y y, puedes definir la derivada o planos tangentes, excepto en el 0,0, donde supongo que la función diverge. Y pues ya, es todo. Por eso la grafiqué en matemática para ver cómo se comportaba. Y según veo en el origen, no está indefinida. Entonces, excepto en el 0,0, tú puedes definir cualquier plano tangente de esta función, cualquier otro punto, excepto en el 0,0. Ya, pues es más o menos lo que hay que hacer. La otra función, por ejemplo, x entre y, también tiene una un punto de divergencias en el 0,0 también. Aquí quién sabe por qué lo grafico aquí matemática, pero en el 0,0 también hay una indefinición porque hay una división entre 0. Y si sus derivadas también no tienen en todos los puntos puedes definir un plano tangente en el 0, excepto en el 0,0. Así son estos ejercicios medio básicos, pero por ahí va la cosa. O sea, su derivada es una función continua, excepto en el 0,0, según yo. Al menos en esos dos ejemplos que vi. Esa sería mi respuesta. Pero bueno, ¿no se supone que si los límites son tanto igual por la derecha que por la izquierda, sí, se puede considerar continua o me acuerdo mal Ya de no me lo que... acuerdo de eso, te lo juro que ya no me acuerdo. Pero ahí inclusive los límites son por la izquierda y por la derecha son diferentes, ¿no? Bueno, Bueno, ya la quité, pero por un lado se vuelve positivo y por el otro lado se vuelve negativo. que la grafiqué, pero en 2D nada más. Y son como dos círculos que se están, o sea, un círculo en el lado de las X negativas y un círculo en el lado derecho de las X. Y sí, o sea, sí pareciera como que no se llegan a topar, pero pues no, se me hace raro, no sé, está muy raro. Sí, es que yo casi no me meto con funciones que tienen alguna divergencia. Pero sí, no me acuerdo, te lo prometo que no me acuerdo de esas, de esas teoremas. Eh, pero bueno. En mis ejemplos yo siempre manejé funciones sabana que se comportan bien, al menos en todo su dominio, incluyendo el 0,0, ¿no? La función tipo copa tiene el valor definido en el 0,0, entonces esos son el tipo de cosas que preguntaré. Pero sí hay funciones
funciones sábana que según yo divergen. Este es en el caso de funciones que no están definidas en el cero. Dices que tu Excel sí puso el valor en el 0,0. Lo dudo, ¿no? O sí lo puso. No, es GeoGebra, pero más bien son como dos círculos que se están encontrando. Pero pues sí, como que la línea no, en sí no se ve como que se junte, pero lo voy acercando y me va apareciendo más y más. Está muy raro. Pero sigue divergiendo, ¿no? En No, cerca del cero. deje, comparto otra vez la imagen la conversación. Ay, ya. A ver. Aparece así, los dos círculos. Ahora, esa es la gráfica. Pues sí. Más o menos se veía así en... Ajá. Pero sí, yo pensaría que... Y le digo que lo voy haciendo más, o sea, lo voy acercando y obviamente me va apareciendo más línea hacia el cero. Así como que pareciera que no se toca, pero no sí, sé, por eso. según yo, no se puede definir la derivada en el origen. Para esa función sábana. O es una derivada, o es una pendiente infinita. Pero bueno, sí. Esa sería mi interpretación. Y bueno, ya solo tengo duda en el 12 y en el 19 de esa, creo que es esa misma página, no, de la 134. 12 y 19. Ajá. Tómala. Utilizar la aproximación lineal. No, tampoco sé qué contexto pregunten esas. También lo voy a ver en el libro. No sé en qué contexto preguntan la 12. Utilizar la aproximación lineal para aproximar una función adecuada y a partir de ella estimar. No sé en qué contexto. Seguramente vienen algo, no sé si tenga que ver con la aplicación a errores de las derivadas, cosa que vamos a ver, pero no sé si sea en este contexto. Tiene ¿Y la que, cuál? ¿La 2 y la 19? tiene que ver con derivadas parciales, pero y encontré de hecho, porque en el libro no encontré tal cual que las pusieran. Encontré en internet una fórmula, pero no se me ocurre cómo aplicarla. Lo voy a revisar. Les digo que no, yo de los ejercicios resuelvo los como mundanos y de lo que les expliqué, lo demás pues tampoco, no es que resuelva todos, ¿no? Y no tengo el libro aquí, sino vería en qué contexto preguntan esas cosas. Me suena que tiene que ver con la aplicación de las derivadas a errores, pero no estoy seguro. Eso lo vamos a ver, pero no sé si en ese contexto hecho esta cosa. Entonces, en cuanto a los ejercicios, o sea, sí, no sé, va a venir, entonces,
Nada que ver con los ejercicios del libro o... No, perdón, o sea, o sea, supongo que cuando saqué las fotos, eh, supongo que hay cosas que sí vi, ¿no? Como, por ejemplo, el 17, entonces, por ejemplo, el 13, calcular el gradiente de cada una de las siguientes funciones. El gradiente de una función lo vi en la clase, entonces cuando yo vi eso en el libro, dije, ah, pues claro, o sea, voy a sacar esto. O el 14, hallar el plano tangente en cada una de las funciones del ejercicio 13. Ah, sí, claro, también lo vi, hallar el plano tangente. O la 15, hallar la ecuación del plano tangente. Ah, pues eso también lo vi. O calcular el gradiente de esa función, el 16. No estoy compartiendo pantalla. Perdón, estoy leyendo. Profe, entonces solo tenemos en cuenta en su mayoría los problemas que estuvimos viendo en clase en relación con los que dejó, porque hay unos que tampoco, no es que no los haya dejado, pero abarcan otro tipo de información que no abordamos. Sí, o sea, yo nunca dejo cosas que no expliqué. Este, eh, Creo que lo había dicho, no, nunca dejo cosas que no expliqué. Entonces yo creo que cuando les propongo hacer resolver estos ejercicios, eh, es en el contexto de lo que vimos, ¿no? Y pues cuando miré esto, pues dije, pues sí vienen muchos ejemplos, como el 13, el 14, el 15, el 16, el 17, el 18. Y claro, o sea, el libro tiene muchísimos más, ¿no? Yo cuando leo el 19 y dice describir todas las funciones continuas Holder, pues tengo que ver el ejercicio 25 y enterarme de esto. Pues, no lo he hecho, ¿no? O sea, y pues yo no les dije cuál es una función Holder. Entonces no lo voy a preguntar, pero por supuesto que lo podríamos resolver si eh, el 11 yo tampoco sé, el 12 que decías, tampoco sé en qué contexto eh, lo está pidiendo, pero pues si me dan chance lo verifico, ¿no? El 11, pues sí, ¿no? Sea esa función, demostrar que es la x multiplicado por la derivada de la función es igual a y multiplicada por la derivada de la función con respecto a y. Pues esas cosas sí las podría preguntar porque son cosas en el contexto que vimos, ¿no? No es algo así como, eh, sí, no es muy obvio. Eh, eh, ¿Sí es obvio o no tan obvio? O sea, son cosas que vimos en la clase, ¿no? O no es tan obvio. Y tendría que Sí, decirle. Nada más es, Tendría para que no nos agarre de sorpresa. Por eso preguntamos. No, normalmente sí, no soy un profe que agarre sorpresa, ¿no? es que Este, también luego, no sé, a veces algunos profesores suponen como que sabemos ciertas cosas, entonces también dije, ay, a lo mejor que supongan que ya sabemos que es una fusión, eso, holder o cosas por el estilo y que pues no, en no, realidad. o sea, normalmente si en los exámenes yo les digo algo, les doy casi todas las herramientas, o sea, no soy mala onda. De decir, pues ahí tú arréglatelas y investiga qué es, ¿no? Puede ser, o sea, puede ser ahí. También son interesantes los problemas en donde pues, dejas al estudiante y, pues órale, ahí tienen el libro, ¿no? ¿Podrían resolver la 19? Seguramente sí. Y yo también, pues sí, pues lo voy a ver. Me lo voy a dejar de tarea, todas estas preguntas que no me las habían hecho antes. Este, eh, Por ejemplo, pues voy a revisar la pregunta 12, ¿no? Y ver en qué contexto la preguntan. Seguramente viene allí un ejercicio. Este, eh, y de la función holder. No tengo idea tampoco qué es. Pero pues les digo, hay muchos ejercicios eh, que no son descabechados. El A8 dice hallar la matriz de derivadas parciales. Quizá yo tampoco expliqué qué matriz, pero tampoco cuesta mucho trabajo pensarlo, ¿no? La matriz, inclusive también allí
La matriz es, tienes una función, pues la función, ¿cómo dice? ¿Es lo de las matrices jacobianas que hay que convertirlo? Sí, porque tienes, por ejemplo, digo, yo tampoco les he dado esto, por ejemplo, yo lo entiendo como dos componentes, ¿no? X y coma, seno de XY. No sé si entenderlo eso como componentes de un vector, no lo sé. Pero bueno, lo de las derivadas es, pues sí, es algo que le llaman el jacobiano, que en su momento lo veré. No lo he visto, entonces no les podría preguntar eso. Pero es la derivada de la función 1, que es la primera con respecto a x, y luego la misma derivada de esa función, pero con respecto a y. Y luego es la derivada de la parte 2 con respecto a x, y luego la derivada de de la componente 2 en términos de y, ¿no? Y pues ordenados así hacen una matriz, por eso le llaman la matriz. Pero pues otra vez, más son derivadas parciales. Yo en el contexto lo entendería como todo esto como como funciones vectoriales. En ese contexto quizá lo entendería. ¿No? O sea, por ejemplo, el primero tiene x, seno de xy, ¿no? Yo entendería esto como las componentes de un vector en el plano xy. Entonces, dame cualquier punto en el espacio, no sé, por ejemplo, el x1 y y1, el 1,1, y entonces o sea, el libro no aclara, puede ser cualquier cosa, simplemente aquí hay dos componentes de algo, ¿no? Pero para dar un ejemplo conciso, yo diría que son los componentes de un vector. Entonces, el componente en el punto 1,1, el componente, no sé cómo llamarle, 1, es igual a la x. Entonces, e a la 1 es 2,71 y eso, ¿no? Entonces, eso es lo que mide ese componente. Y a su vez, el componente 2 es seno de xy. Que xy es 1, entonces el seno de 1. Entonces ya sacan el seno de 1, ¿no? Va a ser un número muy chiquito, ¿no? El seno de 1 es casi 0, entonces va a dar un componente chiquitito. Yo entendería eso, ¿no? Y entonces, eso es un vector. Eso es un vector, ¿no? La resultante sería ese, en el punto 1,1. O sea, yo lo entendería en ese contexto. Y pues sí les comenté, ¿no? Que las derivadas de vectores en general dan matrices. Y hasta les aclaré, esto no lo voy a ver mucho porque es un poco avanzado. Yo insistí más bien en el producto punto, ¿no? O producto cruz de un vector. Pero pues sí les dije, las derivadas de un vector te va a dar una matriz porque tú tienes que ver en general cómo cambia el componente x en la dirección x y en la dirección y a su vez cómo cambia el componente y en la dirección x y en la dirección y. Y entonces eso te da una matriz. Y por eso salen matrices
Pero en general, esto no solamente pasa con vectores, sino con funciones de varias variables que para mí yo lo utilizaría en el contexto de vectores, ¿no? Pero entonces, bueno, por eso salen matrices. E inclusive ahí estoy viendo en otros ejemplos que sale, por ejemplo, en el ejemplo D, salen 3 componentes, ¿no? Ajá, es una función de X, de Y y de Z, que está X más Z, coma, Y menos 5Z, coma, X menos Y. También en el contexto que vimos en la clase, también lo entendería como una campo vectorial en el espacio tridimensional, ¿no? O sea, aquí ya tienes las 3 dimensiones, X, Y y Z. Y entonces, dame cualquier punto, el 1,1,1, ¿no? El 1 en X, el 1 en Y y el 1 en Z. Ahí hay un punto 1,1,1. Pues igual, si yo llamo a este primer componente U1, al segundo U2 y al segundo U3, pues yo también puedo sacar los componentes de ese vector. El componente U1 será en el punto 1,1,1, pues será de 2, ¿no? Porque aquí queda 1 más 1 es 2. Entonces el componente aquí tiene 2, tamaño de 2. Y luego en el componente U2 es 1 menos 5 es menos 4, ¿no? Entonces, menos 4 en Y. Y luego el componente en Z, que es U3, sería 0, porque 1 menos 1 da 0. Entonces, en el punto 1,1,1 hay un vector así ahí, hacia esa dirección, ¿no? Y así en cualquier otro punto. Entonces, eso yo lo interpreto como un campo vectorial. Ahora, la derivada de eso te va a dar una matriz de 3×3, porque ahora para cada componente tienes, el componente U1, tienes que ver cómo varía en la dirección X, en la dirección Y y en la dirección Z. Entonces tendrías que sacar la derivada de U1 en la dirección X, la derivada de U1 en la dirección Y y la derivada de U1 en la dirección Z. Algo que no, sinceramente no recuerdo, y creo que en algún punto lo reviso, es si esto se pone en columna o se pone en fila. Este, eh, ¿no? Y lo mismo para la componente 2, podría sacar sus derivadas en cada dirección X, en la dirección Y, en la dirección Z. Y luego la componente 3, ¿no? Entonces te sale una matriz de 3×3. Ajá. Y en un contexto determinado, eso creo que le llaman el jacobiano. Yo voy a revisar algo que se llama el jacobiano en otras cosas, ¿no? Más adelante. Es una matriz de las derivadas. Eh, entonces, en ese contexto, pues no es tan difícil de entender ese ejercicio, ¿no? Y de hecho se puede sacar, aunque yo no revisé exactamente eso, y tampoco lo pregunté al examen si quiere, para no meternos en broncas. Pero se lo pueden hacer. O sea, está bien. El libro viene mucho más cosas de lo que voy a ver, entonces, pues claro que pueden resolver cada problema, ¿no? Yo no los he resuelto todos, les soy sincero, pero está padre que lo traten de hacer.
Pero también le falta al libro como ciertas cosas, no explica, porque sí estuve checando para mis dudas y al menos explícitamente muchas cosas no las menciona. Ah, sí. Según yo es muy bueno, casi te explica todo. Pero sí, o sea, no lo he revisado extensamente, ¿no? He revisado cosas que me interesan que ustedes aprendan y que yo sé que van a ser muy útiles. Eh, la divergencia de un campo vectorial lo van a ver después en el contexto del electromagnetismo, entonces por eso hay que enseñarles, ¿no? ¿Qué es un campo vectorial? ¿Qué es un escalar? Y qué sale de derivar un campo escalar? Pues sale un campo vectorial. Esas cosas son para mí las importantes, ¿no? O sea, lo que estuve recalcando, inclusive varias veces. Este, eso para mí es. Y vienen muchos ejercicios de encontrar las derivadas parciales y planos tangentes, ¿no? Pues eso sí lo vi. Por cierto, aquí no viene planos tangentes de curvas paramétricas. No sé si en el ejercicio 2 estén. Eso sí lo vi, por ejemplo. Eso sí les podría preguntar. Eh, y, y- y no sé si vengan, por ejemplo, en el ejercicio 2, que no me han preguntado nada. Eh, ejercicios 2. Ese todavía lo estoy checando, entonces no podría preguntar. Por ejemplo, aquí viene lo de la divergencia de campos vectoriales. Eso sí lo pregunté. Eh, hallar la divergencia de campos vectoriales, hallar el rotacional de campos vectoriales. Esas cositas sí las pregunté, ¿no? Sí, eso Sí, sí las realmente vimos. Ujú. Eso sí lo voy a preguntar. O sea, sí les voy a poner un vector y saquen allí su divergencia y su rotacional. Porque sí lo vi. eh, Profe, yo solo tengo una pregunta de notación. En el ejercicio, bueno, los ejercicios uno aparece, no sé, la función con respecto a t de... Nada más quiero ver si lo tengo bien y no estoy haciendo lo que era. En este, bueno, en el 15C, por ejemplo, aparecen varias veces como 15C de la perpendicularidad. Bueno, eso sí lo sé hacer, pero dice IT 502T. Entonces, pues T va a ser IJK o estoy mal y los demás van a ser independientes. No sé si me di a entender. sí, es la curva, es la expresión parametrizada de una recta. Ajá, entonces, ¿qué? Otra vez, es que apenas estaba poniendo atención. Sí, sí, no se preocupe. Es que bueno, se puede resolver, ¿no? Pues el vector, bueno, los vectores de arriba teníamos que era IJK. Entonces, como abajo ya está parametrizado, tenemos que dejarlo como 5TI o nada más 5I 0J No, 2T. bueno, pero esto sí no es un vector, ¿no? En el contexto no es un vector. Por ejemplo, el 14 sí vienen las bases canónicas IJK. eh, o en el 11, 12, 13, 14, como que sí veo que esas cosas son de vectores. Ajá, y de hecho ahí dice, describir todos los vectores unitarios ortogonales. Ajá, y te vienen las bases, ¿no? Pero en el problema 15 ya no veo bases, entonces no son vectores. Eh, ponen una B, pero no solo implica que sea un vector, ¿no? Y de hecho no es un vector, por ejemplo, el C es, ok, aquí el problema 15 es encontrar la ecuación del plano. Pues no, o sea, y 1, 1, 1 no son vectores, son los coeficientes
X, Y, Z. O sea, como tal no es el vector. Bueno, Porque sí, no, pero bueno, que es perpendicular a... No, bueno, sí, en ese contexto, ok, sí, porque a fuerzas, si te están diciendo que encuentres la ecuación del plano, sí, perdón, sí, porque es perpendicular a, ok, aquí, ahí, sí, o sea, como que mezcla un poco la notación, pero sí, perdón, sí es un vector, ok, aquí se le antojó ponerlo aquí, así, pero sí es un vector, perdón, porque no, o sea, a fuerzas tiene que ser un vector, porque ese es un plano que hay que encontrar que pasa por el punto 1,0,0, pero existe un vector perpendicular que es el 1,1,1. A mí me gustaría, para no confundir, sería vector 1i más 1j más 1k. Ok, sí, yo lo pondría así, pero aquí el autor lo pone en esta notación. Como si fuera un punto, ¿no? El punto 1,1,1, pero no es un punto, es un vector con magnitud 1 en X, magnitud 1 en Y, magnitud Z en 1. Ajá. Ok. Y el C, ahí sí lo que veo es perpendicular a la recta. Ok, ahí no es un vector, es una recta. Este, o sea, la recta va a ser 5t, perpendicular, ajá, es una recta parametrizada. O sea, déjame ver si lo pongo acá para que se entienda. 5,0,2t más 3, menos 1,1. ¿Y qué pasa por el punto 5,1,0? Ajá. Voy. Eh, que de hecho en el examen me preguntó algo semejante. Ay, profe, pero eso no lo vio. Bueno, pues es que sí vimos planos tangentes y creo que no es tan difícil, pero yo también me estoy acordando. Espérenme. Nada más hay que echarle un poquito de cabeza de coco. Ok, lo voy a tratar de hacer acá. Ahí. O sea, yo lo que tengo en mente es que para construir un plano tangente, yo necesito un vector normal a ese plano tangente, producto punto, por un vector tangente a ese plano, que a su vez se puede construir con un punto, con la variable x menos
cualquier punto de referencia en X, en la dirección Y más, si no mal recuerdo, así era, más cualquier otro, la variable Y menos un punto de referencia en la dirección J más Z menos Z0 en la dirección K. Y como el vector, como ese vector es normal, esto es igual a 0, ¿no? Y de ahí se acaba bueno, y a su vez el vector normal se puede poner como, creo que le ponían en las notas su componente en X en la dirección Y más su componente en Y en la dirección Y más su componente en K, ¿no? Estoy acordándome. Yo también me necesito acordar. Ustedes son los que tienen que acordarse más, porque yo no me voy a calificar, pero me estoy acordando todo, ¿no? Así, ¿no? Es igual a 0 y por eso a la hora de hacer el producto punto queda A por X menos X0 más B por Y menos Y0 más C por Z menos Z0 igual a 0. Y entonces necesito saber los valores de A, de B y de C y los valores de algún punto de referencia o anclaje o pivote X0, Y0 y Z0, ¿no? Y ya sabiendo eso, ya puedo despejar, por ejemplo, Z es igual a algo que es función de X y de Y. Y ya tengo mi ecuación del plano. Entonces, en un ejercicio te dicen que pues, tienes que encontrar la ecuación de un plano que pasa por cierto punto y que a su vez es perpendicular a un vector, ¿no? Y de hecho te dan el punto y te dan el vector, entonces está requete fácil porque entonces ya tienes los componentes A, B y C de ese vector y aparte tienes un punto y entonces ya la hiciste porque ya tienes todo. El segundo, déjame cerrar matemática. El segundo te dice, ok, déjame apuntarlo, pasa por... Ya no se ve. sí, está bien. No, está bien. Lo dejé de poner. Ya, otra vez. Es que quería cerrar matemática, porque si no, luego aquí se pueden arruinar las cosas. Voy. Ahí. Sí. Acá. Entonces, sí, ya están viendo, ¿no? Entonces, el siguiente problema es un poquito diferente porque te dicen, es un plano, hay que encontrar un plano que pasa por el punto 5, menos 1,0. Pero aparte es perpendicular a una línea. O sea, hay una línea, una curva paramétrica de una línea que es perpendicular a ese plano. Esa línea la llaman I, que está parametrizada con el parámetro T. Yo la pondría, creo que en la forma en que se las puse sería 5T, 5T más 3, coma, menos 1, 2T menos 1. O sea que X va teniendo estos valores, Y va teniendo estos valores, que por cierto aquí en el problema es constante, y Z va teniendo estos valores según va cambiando T, ¿no? En el libro lo ponen así, lo ponen 5,0,2 multiplicado por T más T, menos 1, menos 1. Pero es exactamente igual a lo que puse
antes, ¿no? 5t más 3, 0 por t menos 1 y 2t menos 1 por ejemplo, yo manejaría esta notación y el libro maneja esta, ¿no? Pero es una recta parametrizada. O sea, no es un vector, es una recta. ¿No? Ay, perdón, mande. Es uno positivo. 2t más 1. Ok. Así, ¿no? Sí. Ajá. Entonces, ¿ahí qué harían? Pues el vector normal es igual a lo que acompaña a t, ¿no? Que sería 5,0,2. Pues sí. Que en este caso sería A, B y C. Y el punto que nos dio nos va a servir como X0, Y0 y Z0. Entonces ya solo es como sustituir y obtener pues ya la ecuación. Exactamente. Sí, así de sencillo. O sea, este es una... por ejemplo, voy a tratar de... Bueno, a lo mejor ya todos lo entendieron así. Sí, sí, cierto, agarraría estos puntos, 5, el 5, o sea, yo sé que esa es una línea, no es un vector, es una línea, pero yo podría definir, aprovechando esa línea, pues un vector, ¿no? Que tiene esa misma direccionalidad. Que de hecho es la misma para cualquier punto. Agarren este punto en la recta y tiene esa dirección. Agarren este punto en esa recta y tiene la misma dirección. Agarren ese punto de esa recta y, o sea, digamos que en toda la recta, pues como es recta, pues tiene la misma, le podríamos dibujar el mismo vector, si quieren. Es como si tuvieran una trayectoria. Ya ven que esto es en general eso puede ser cualquier trayectoria. La trayectoria, yo ahí puse con letra C, ¿no? Una trayectoria parametrizada en T. O sea, como solamente hay un parámetro T, eso significa que es una trayectoria. Si hubiera dos parámetros, eso significa que es una sábana parametrizada, es una superficie parametrizada. Entonces tienes esa parametrización. Y en cualquier trayectoria, o sea, cualquier trayectoria, la que sea, tú puedes dibujar los vectores tangentes y lo que haces es derivar, ¿no? Eso también lo vimos, derivas la trayectoria original, derivas y sacas los vectores tangentes y puedes evaluar el vector tangente en cualquier punto. En cualquier punto. Si la trayectoria tiene unidades de metros, físicamente, o sea, eso aparte, pues es una trayectoria física, o sea, aparte de ser una trayectoria matemática, es una trayectoria física, entonces tiene unidades de metros, entonces, y t, aparte, tiene unidades de tiempo, o sea, estamos entendiendo la trayectoria como tal, su derivada tiene unidades de velocidad, o sea, es el vector velocidad, ¿no? Entonces, si ustedes sacan la derivada de esa trayectoria, o sea, la derivada de x con respecto a t, y eso le va a dar en la dirección y más la derivada con respecto la derivada de y con respecto a t, y en la dirección j, más la derivada de z con respecto a t en la dirección k, y eso ya es la primera derivada,
que es el que va a dar los vectores tangentes. En este caso, pues las derivadas dan algo bien sencillo. Esto es igual a la derivada del primer término, x es igual a 5t más 3. La derivada de x con respecto a t es simplemente 5, ¿no? 5t más, la derivada de 5t más 3 con respecto a t es 5. La derivada de menos 1 es 0. Y la derivada de 2t más 1 es 2. Bueno, esto es en la dirección y, en la dirección j y en la dirección k, perdón, se me olvidó poner eso. Y de hecho son constantes, 5, 0 y 2 son constantes. Pues sí, porque en cualquier punto que tú definas, el punto 1,1,1 que pase por ahí, ¿cuál va a ser el vector? El vector va a ser 5i más 0 en j más 2k. Y es el mismo en cualquier punto porque es una recta. Entonces ahí ya tienes tu vector normal que puedes utilizar para alimentar aquí, ¿no? Entonces por eso la compañera dijo, no sé si pensó todo esto, pero dijo, pues estos términos que están aquí son las pendientes. O sea, y bueno, yo lo elaboré un poco más, ¿no? Están, vienen del vector tangente, del que se puede poner a través de esa trayectoria, que a su vez es una línea. Entonces el vector velocidad es el mismo en cualquier punto, ¿no? Porque es una línea, no cambia de dirección. Esto también es bien fácil. ¿Sí? Y luego venía otro que es perpendicular a la... pues es lo mismo. es lo mismo. Nada más que con diferentes números. Sí, ya quedó claro. O sea, sí se ve que era parametrizada, pero igual tomé los valores como IJK, pero no sabía si estaba correcto porque, como usted dijo, la A y B tampoco decía como implícitamente que era IJK, pero dije, a lo mejor cambiará porque está parametrizada, pero bueno, no, en este caso no. Ya vi que no. Uh-huh. Sí, la verdad, en uno es un vector y en otro es una línea. Es una línea parametrizada, pero a su vez de allí podemos sacar un vector. Propiamente dicho. Por ejemplo, un poquito más interesantes son los ejercicios 16. Hallar una ecuación del plano que pasa por esos 3 puntos en el espacio. O sea, ya ni te dan un vector tan normal ni nada, sino te dice en general que pasa por 3 puntos en el espacio. Ahí sí, ¿qué harían ahí, por ejemplo? Pues primero se saca bueno, yo tomé como punto A, B y C, ¿no? Ajá, Entonces saca la distancia que hay de A y B y luego de B a C, ¿no? ajá. Entonces después de eso hacemos el producto cruz con IJK. Ponemos la matriz de IJK y luego la siguiente 2, 0, menos 1. Bueno, que antes se resta, ¿no? O sea, para sacar los vectores A y B y A y C. No sé si me voy explicando. Sí, todo lo que la compañera hizo, pues es lo que yo mismo haría, no sé si hay otra forma. O sea, tú tienes 3 puntos, pero tú puedes sacar vectores, o sea, tú puedes definir un vector que va del punto A al punto B y lo que tienes que hacer es pues restar al punto B el punto A y eso te da esta diferencia, digamos, es el vector que va de A a B, ¿no? Y también tú puedes definir un vector que va de A a C. O cualquier otro vector. También tú puedes, alguien puede hacerlo diferente y definir un vector, o sea, agarrar el punto B como de origen y ver el vector que va de B a C,
o el vector que va de B a A. O también se puede definir, agarrar el punto C como referencia y agarrar el vector que va de C a B y el vector que va de C a A. O sea, cualquier posibilidad es buena. Y entonces, tú defines ahí dos vectores y haces el producto cruz porque el producto cruz entre esos dos vectores da el vector normal o perpendicular a ellos. Y ese lo necesitas precisamente porque si estos tres puntos caen en el plano, tú necesitas un vector normal ahí, pero lo puedes sacar. A su vez haciendo el producto cruz en cualquiera de los vectores que se te antojó aquí definir. Y entonces ese ya es el vector normal. Y luego agarras cualquier punto, el que se te antoje, pues el A o el B, cualquiera, porque cualquiera de los tres está dentro del plano. Entonces tú puedes agarrar cualquier punto como un punto de referencia y ya alimentas estos valores de X0, Y0 y Z0. Y ya estás. Ajá, entonces eso es lo que habría que hacer. Ese tipo de problemas no son tan difíciles y a lo mejor sí me atrevería, por ejemplo, a ponérselos. No, está así, ay, caña, no lo vimos sí, pero no están tan fuera de onda, ¿no? O sea, no, son de esos problemas que están entre que no lo vimos, pero entre que no son tan difíciles, ¿no? De resolver, porque tienen las herramientas. O sea, porque saben que el producto cruz entre dos vectores da el vector normal y bla, bla, bla. Entonces, como que no está tan descabellado. Entonces igual solo es una pregunta. La normal de un vector va a ser perpendicular, ¿verdad? Al mismo. O siempre nada tienen que ser de dos. ¿Cómo? La normal de un vector va a dar resultante su vector perpendicular o solamente cuenta cuando estamos hablando de dos vectores. Ay, no, sí, igual no te sigo. O sea, este vector es normal o perpendicular, es que digámosle perpendicular, ¿no? O ortogonal a estos otros dos vectores. Según yo, siempre se tienen que definir dos vectores. Eh, Yo creo que sí, porque si no la matriz sería algo inconsistente. no, pues siempre se tienen que definir dos vectores para definir Sí. el vector normal a esos otros dos vectores. Alguien podría decir, no, profe, pero pues por ejemplo, si tengo el eje X, yo pues nada más del eje X yo defino el eje Y para arriba, ¿no? Y ya se acabó, ese es el vector. Ese es el vector, es un vector perpendicular. Y yo te diría, no, sí, está bien. Pero detrás de cámaras estamos asumiendo que el vector, hay un vector el tercer dimensión que sale de la hoja y viene de la hoja, ¿no? O sea, indirectamente estamos asumiendo que hay un vector que se mete a la hoja y sale de la hoja. No lo ponemos porque quizá no tenga sentido en dibujos bidimensionales, pero implícitamente ahí está. O sea, y nada más yo para dibujarlo lo vería ahí, ¿no? Como saliendo como saliendo de la pantalla. Entonces, implícitamente sí está allí el producto cruz entre dos vectores, ¿no? Pero bueno, no sé si eso contestó a lo que preguntaste. Sí, ya respondí yo. O sea, es que quería ver si había como otras maneras de sacar, no sé,
el vector ortogonal cuando estamos hablando de un solo vector con matrices, pero bueno, eso no es posible. Bueno, como usted dice, si tomamos en cuenta el Gx y Y, pero no es muy No, viable. pues ahora que lo preguntas, supongo que sí. O sea, supongo que sí debe haber otra manera de eh, eh, sacar el vector normal. Pero bueno, Disculpe, ahorita no se me ocurre. ¿cuántos somos en la clase? Es que estaba redactando un correo con los correos de mis compañeros y solo tengo... Se supone que somos clase 2021. Se supone que son 14, ¿no? Ok, bueno, le voy a mandar con, con los que tengo y ya que ellos, porque no los veo aquí en la lista de esta. Tengo 10. Hay uno que no es de aquí. Le mandé un correo para que le vaya a enviar a usted. Pues sí, no, espero que yo que tenga el de los 14, por si no a alguien no le vaya a llegar el examen y tómala. Ok, Bueno, gracias. bueno, pues qué bueno, pues si de algo sirvió este repasito. Y bueno, ahí se me quedan de tarea otras cosas que me preguntaron que la verdad no supe responder de los muchos ejercicios que tiene vamos a ver qué es esa función holder. Vale, pues, bye. ¿El examen cuándo sería? Ya Pues ya dijeron que el viernes. ¿El viernes? Ah, bueno. Ay, pues en la mañana, al principio lo dijeron todos, ¿no? Nada, es que llegué como a los 5. Ya ves. Vale. Gracias, profe. Gracias, hasta mañana. Bye. Gracias, profe.